Hola a todos, en esta lección vamos a comenzar de lleno a trabajar con la programación orientada a objetos. Les recuerdo que voy a utilizar Lazarus con la terminal integrada. Si ustedes no la tienen o no la quieren usar, van a tener que abrir una terminal en la carpeta en la que esté trabajando. Este proyecto que vamos a crear ahora vamos a utilizarlo a lo largo de las próximas clases porque la programación orientada a objetos la vamos a dividir en secciones y necesitamos ir agregando conceptos poco a poco. Por lo que cada vez que iniciemos una nueva clase les recomiendo que se copien este proyecto en una carpeta aparte y a partir de ahí continúen trabajando, así le quedan los ejemplos. Vamos a crear una aplicación simple. Vamos a guardar este proyecto en una carpeta, en este caso es la clase 33, le voy a poner OO01 para saber que es el primero de orientación a objetos. En mi carpeta me va a crear los dos archivos de Lazarus y el LPR que contiene mi trabajo. Me voy a ir a proyecto, opciones de proyecto y en rutas voy a modificar para que me compile las librerías temporales en la carpeta TMP y el ejecutable lo voy a dejar junto a mi programa. Me voy a ejecutar, construyo y desde mi terminal que aparezco en la carpeta de usuario debo entrar en la carpeta curso de Free Pascal, en la carpeta OOP y esta clase es la clase 33. Si listo, aquí tengo mi ejecutable y todos mis archivos. Y el ejecutable de momento no hace nada. Muy bien. En cuanto a las clases y los objetos en Free Pascal. Por un lado dijimos que la orientación a objetos se basa en que todo es un objeto. Y este objeto se debe declarar de la siguiente forma. Vamos a poner el nombre de mi objeto, dos puntos y como si fuese un tipo de datos voy a poner el nombre de la clase donde está todo lo que voy a trabajar con mi objeto. Por otro lado debo declarar la clase como si fuera un tipo de datos. Voy a usar dentro de los parámetros type que son para definir datos manualmente. Voy a utilizar un nombre para la clase correspondiente a este objeto. Por convención se utiliza la T en el comienzo para definir que es un tipo de datos, igual la palabra reservada class y dentro voy a usar, como habíamos dicho, propiedades, métodos y procedimientos y termina con un end y dos puntos. Presten atención que este end no tiene un begin de comienzo. Vamos directamente al código. En mi proyecto voy a usar dos archivos. Voy a ir a archivo, nueva unidad y voy a crear una segunda unidad y Free Pascal automáticamente me crea mi unidad y la voy a guardar y le vamos a poner plantas, que es el ejemplo que vamos a tomar. Dentro de la interfaz y antes de la implementación, después del uses en esta unidad vamos a usar la palabra reservada type. Esta palabra reservada type nos hace referencia a que vamos a crear tipos de datos, en este caso una clase. Para eso vamos a poner la palabra tPlanta igual class y enter. Y acabo de definir mi primera clase. Esto sería en el comentario definir clase. Dentro de mi clase yo puedo tener propiedades y campos y procedimientos. Por ejemplo, una propiedad vendría a ser una variable. Entonces voy a definir la variable nombre que va a ser de tipo string. Esto sería igual a propiedad, atributo o campo. Depende la bibliografía cómo se llama. Y voy a guardar este archivo. Ahora, desde mi archivo principal, voy a hacer una llamada a mi plantas. Fíjense que automáticamente Lazarus ya me lo agrega. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser definir mi objeto que contiene lo que hay en plantas. Para definir mi objeto voy a usar la palabra var y voy a ponerle un nombre
se va a llamar planta y va a ser de tipo T. Y si presiono control espacio, Lazarus, como tengo enlazada mi segunda unidad, me dice que tengo el tipo T planta. Le hago un clic, punto y coma. Entonces acá declaro mi objeto. Esta variable planta va a tener la estructura de todo lo que esté dentro de mi clase tPlanta que acabo de definir. En este caso solo tenemos una variable de tipo string para cargarle datos. Una vez que definí el objeto, lo que debo hacer es crear este objeto dentro de mi programa. Es decir, en el lugar donde lo vaya a usar, en este caso en el bloque principal, voy a crear mi objeto. Para crear mi objeto voy a poner el nombre del objeto, que se llama planta, y le voy a asignar ¿qué cosa? La clase tPlanta y el procedimiento create, que es crear. Entonces aquí yo estoy creando mi objeto. Una vez que creé mi objeto, lo que puedo hacer es interactuar con los datos de mi objeto. Por ejemplo, lo que puedo hacer es guardar un dato en la propiedad. Vamos a ponerle en el atributo. Para eso voy a usar mi objeto, que se llama planta, y al presionar el punto, si presiono control espacio, ya me aparece automáticamente la variable nombre, que es el atributo que acabamos de definir, para poderlo usar. En el caso de que tuviera más, me van a ir apareciendo de ayuda. Y automáticamente me dice que le asigne un dato. Le vamos a poner, como es de tipo string, una rosa. Ya creé mi objeto y ya le definí un valor. Ahora lo que me queda es acceder a ese valor. Entonces el otro proceso es leer un atributo. Para eso vamos a usar una impresión de línea donde vamos a poner nombre de planta, dos puntos, y el nombre de mi planta va a ser el nombre de mi objeto, punto, y el atributo que quiero leer, que en este caso es nombre. Tengan en cuenta que nombre debe tener algo, por eso le cargo algún dato antes de poder leerlo. Si yo quiero leer el dato nombre y no le he cargado nada, obviamente no me devuelve nada. Y otra cosa muy importante antes de procesar todo este objeto es que debo liberar mi objeto. Liberar el objeto, vamos a poner liberar mi objeto. Para ello voy a poner el nombre de mi objeto, planta, punto, y la palabra reservada free, que lo que hace free es liberar de objeto. Para que se entienda mejor, al crear el objeto, estoy creando un objeto en la memoria de la máquina que no existía antes, que se llama planta, y va a poder trabajar con todos los atributos de mi clase tPlanta, que en este caso es solamente un nombre. Trabajo con mi objeto que está creado en memoria y por último, cuando ya no lo necesito, libero memoria. Esta práctica o esta buena costumbre tiene que ver con mantener mi programa ágil y rápido. Siempre que abrimos un objeto debemos recordar de liberarlo de memoria. Si nosotros pusiéramos para crear este objeto y no lo hubiéramos cerrado, estaríamos creando un segundo objeto enlazado a la clase planta. Entonces, dependiendo de lo que quieran hacer, es cómo van a abrir y cerrar su objeto. Y la idea de poner la clase planta en un archivo separado es para poder reutilizar esta clase y crear objetos en distintas partes de nuestro programa. Vamos ahora a la terminal, voy a listar y lo que me queda es ejecutar el archivo OO01. Previamente debo construirlo. Construir. Tengo todo bien. Voy a ejecutar y me devuelve nombre de la planta. De esta forma nosotros
definimos una clase para trabajar con parámetros. Aquí podríamos crear alguna función o procedimiento para hacer algo con los datos, que ya lo vamos a ver más adelante, y desde otra parte de mi programa creo el objeto con la estructura de mi clase y después accedo al objeto, trabajo con los datos de mi objeto y por último lo libero para liberar memoria y que mi programa no se ponga lento. Espero se haya entendido, los espero en la próxima clase.